Buenas noches, hermanos. Es un honor estar aquí con ustedes en Casa de Vida. Me da mucho gusto saludarlos a través de estos medios, a través de los medios digitales. Y esta noche me tocó a mí darles la enseñanza de Casas de Vida. Y primero quisiera que pusiéramos en oración esta enseñanza para que nuestro corazón esté más sensible al mensaje. Bendito Padre, te damos gracias porque nos dejas estar aquí, Señor, nos prestas la vida. Te damos gracias porque sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que siempre lucha nuestras batallas y que al final del día tú nos das la victoria. Gracias, bendito Padre, por estar al pendiente de cada uno de nosotros y de mis hermanos. Te damos gracias porque sabemos que tú inclinas tu oído para escuchar el clamor de tu pueblo, el clamor de tus hijos. Damos gracias porque podemos contar contigo, por tu inmensa misericordia hacia cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta noche de toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea inspiración de tu Espíritu Santo y no palabra o razonamiento de hombre. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con nuestro tema. Nuestro tema es la deidad de Cristo. Y yo les sugiero que vayan apuntando todos los versículos que vamos a mencionar para que después ustedes lo cotejen y puedan darse cuenta de la enseñanza que concuerde con lo que estamos hablando. Bien, pues hace aproximadamente como 2000 años Jesús mencionó estas palabras. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decirle a los judíos? La respuesta es muy simple y la encontramos en el Evangelio de Juan. Lo que quería Jesús era que supieran que él mismo, Jesús, era el Hijo de Dios. Y a través del Evangelio de Juan, ahí se acentúa más el hecho de que se mencione que Jesucristo es Dios. El propósito principal también de ese evangelio es dar a conocer que toda la naturaleza, toda la divinidad y los atributos que tiene nuestro Dios Jehová, los tiene Jesucristo. Pero vamos ahora a comprender un poco mejor lo que es deidad. La deidad es un término que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una en Hechos 17:29, otra en Romanos 1:20 y la otra en Colosenses 2:9. En cada uno de estos pasajes, la palabra deidad denota y explica la esencia y la naturaleza de Dios. Lo que quiere decir deidad significa la cualidad y la condición que tiene Dios. Por ejemplo, las cualidades de Dios una de ellas es, por ejemplo, que es eterno, es para siempre, que Él es inmutable, que Él nunca cambia. Su condición de la omnipotencia es que Él tiene el control de todo el universo. La omnisciencia, que Dios todo lo sabe. La omnipresencia es que Dios está en todos lados. Ahorita Dios está aquí conmigo y está ahí con ustedes cuando están viendo esta enseñanza. Otra de ellas es perdona los pecados, es el único que puede perdonar los pecados, es adorado, está en perfecta santidad, es un Padre misericordioso, amoroso, y así podíamos mencionar un sinnúmero de cualidades que tiene Dios. Vemos también que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu tienen los mismos atributos, la misma naturaleza y la misma divinidad. No hay otro ser en el universo que los tenga.
Los ángeles son criaturas celestiales, pero no poseen las mismas cualidades que Dios tiene. Por lo tanto, cuando hablamos de deidad, nos estamos refiriendo a la divinidad, a lo que Dios tiene en cada cualidad que Él presenta. Vemos que nuestro Señor Jesucristo comparte todas esas cualidades con Dios Padre. En un versículo de Juan, en 10:30, dice: yo y el Padre somos uno. ¿Qué quiere decir con esto? Según el contexto del Evangelio de Juan, este pasaje quiere decir que Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza y esencia divina. Observamos que en algunos pasajes se comprueba que Jesús es el Hijo de Dios y por consiguiente Él comparte su esencia y su naturaleza que Dios tiene. Ahora vamos a ver la naturaleza de su obra. Por la naturaleza de las obras que hizo Jesús, podemos ver y podemos notar que Jesús es Dios. En primera de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por medio de este pasaje podemos entender y podemos ver que el apóstol Juan presenta a Jesús como Dios, es decir, compartiendo la misma esencia y naturaleza divina. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el principio con el Padre. Eso lo vemos en Génesis 1:26. El pasaje no solamente enseña que Jesús estuvo en el principio junto con el Padre, sino que también la preexistencia de Dios y su eternidad. ¿Cómo sabemos que Juan se estaba refiriendo a Jesús al decir el Verbo? Pues es muy simple, porque en Juan 1:14 dice: el Verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. El Verbo que fue hecho carne fue Jesús. Y también esto lo vemos en Gálatas 4:4, en Mateo 1:21 y en Primera de Timoteo 3:16. Si nosotros sabemos que el Verbo es Jesucristo, que fue hecho carne, y si nos regresamos a Juan 1:1, sustituimos la palabra verbo por Jesús, vean cómo quedaría. Dice: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era el principio con Dios. Entonces aquí Juan nos está diciendo que Jesús es Dios, porque lo está refiriendo como el Verbo. Así también en Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Por medio de este versículo, a pesar de que son pocas palabras, Jesucristo establece que Él mismo comparte la naturaleza y los atributos divinos con el Padre. A través del Evangelio de Juan lo ratifica y lo expone como una cosa verdadera. A través de este Evangelio seguimos viendo que Juan habla de los atributos de Dios y de los atributos de Jesús, haciéndolo igual Jesús como Dios. Cuando los judíos escucharon estas palabras que dijo Jesús, de que yo y el Padre somos uno, claro que ellos se molestaron demasiado, agarraron piedras para quererlo matar, porque ellos sabían que se estaba comparando con Dios. Para ellos era inaceptable que un hombre dijera que era igual que Dios.
Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos infinidad de versículos, de capítulos y de libros en los cuales Jesús hace las obras que nada más Dios es el que puede hacer. Por ejemplo, vemos que convirtió agua en vino en una boda. Eso lo vemos en Juan 2, del 1 al 11. Sanó a un paralítico, ese lo vemos en Juan 5, del 1 al 18. La alimentación de los 5,000 en el sermón fue en Juan 6, 1, 15. Jesús camina sobre el mar, eso lo podemos leer en Juan 6, del 16 al 21. Sanó a un ciego de nacimiento, lo podemos ver en Juan 11, 1 al 44. La pesca milagrosa, que fue en el 21, 6 al 14. Y el otro fue su propia resurrección de entre los muertos en Juan 20, 21. Recuerden que cuando Jesús resucitó, se le apareció primeramente a María, después se les aparece a los apóstoles y se vuelve a aparecer en otra cantidad de personas que estaban ahí. Se les aparece y dan fe y testimonio de que Jesús resucitó. Cuando Jesús resucita, se presenta a estas personas. Después de un tiempo, Él les dice que se tiene que ir y asciende a los cielos. Y el Padre le da su lugar a la diestra de Él. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y el Padre le da toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra y como debajo de la tierra. Jesús sabemos que es el creador y el hacedor de todas las cosas. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Jesús es el Rey de reyes, Jesús es el Señor de señores, Jesús es el que dio su vida sacrificándola en la cruz para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Jesús estuvo aquí pagando por nuestros pecados. Jesús es el que restauró ese puente que había sido roto por Adán en la desobediencia, en su rebelión. Jesús es el que ese puente lo renueva para poder tener comunión directamente nuevamente con el Padre. Anteriormente nosotros no podíamos tener comunión con el Padre, era a través de los sacerdotes y a través de los sacrificios. Ahora nosotros nos podemos presentar delante del Padre gracias a Jesús, gracias a Jesucristo, a nuestro Mesías, a nuestro Señor y Salvador, que Él vino para romper con todo eso y que nosotros pudiéramos ser salvos. Él rompe nuestras cadenas, nos saca de la esclavitud, nos saca de las tinieblas y nos pone en el camino de la luz y de la verdad. Y tenemos que reconocer que Dios es muy generoso con nosotros al dar su Hijo por cada uno de nosotros. Y saber que Dios todo lo hizo por amor. Jesucristo dio su vida por amor. Jesucristo se dejó ser sacrificado, golpeado, humillado por cada uno de nosotros. Entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro Dios. Debemos de tener eso estar muy conscientes de eso. El Nuevo Testamento habla de que Jesucristo es Dios. Muchos de los evangelios lo mencionan. Las cartas paulinas, los siguientes libros hablan acerca de Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Entonces, hermano, debemos de tener en cuenta que Dios puso a su Hijo y está al mismo nivel que Él, tiene los mismos atributos, la misma naturaleza, la misma esencia que posee el Padre. Y ya para terminar, en Juan 20, del 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso entonces tenemos que saber que Jesucristo es nuestro Dios, es el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Aún a nosotros mismos nos creó. Él es digno, Él es 3 veces santo, Él es merecedor de toda alabanza, gloria y honra. Y te voy a dejar 2 preguntas para que tú las reflexiones ahí en tu casa, para que las investigues en la Biblia, para que puedan ser contestadas. Y una de ellas dice, ¿qué otras señales conoces que indican que Jesús es Dios? ¿Por qué era necesario que Jesús fuera a la vez Dios y hombre? Es para que tú lo investigues, escudriñes la palabra, para que tú crezcas espiritualmente, para que tú madures, para que tú tengas un crecimiento espiritual y puedas ir entendiendo lo que Jesús nos dejó en su palabra para poder creer en Él, para poder tener fe en Él. La fe es por el oír, por el sentir. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios Todopoderoso y Él vino a salvarnos de las tinieblas, de la muerte. Así que, hermano, muchas gracias por la atención, por el tiempo que te tomaste. Espero que te haya servido. Y antes de terminar, quisiera que despidiéramos con una oración esta enseñanza que hemos recibido. Bendito Padre, te damos gracias por esta enseñanza que nos has dejado, Señor. Te pido, Señor, que sea de edificante para la vida de cada uno de mis hermanos, que sea un modo de vida para ellos, que crean ellos y que su fe sea cada día más fuerte para ellos, Señor. Que cada día su fe esté en ti, Señor, y que piensen que tú estás ahí en todo momento para ayudarnos, para aconsejarnos, para consolarnos y para estar en paz contigo, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad de estar aquí, reunidos como congregación, como iglesia, como hijos de Dios, como tu pueblo, para poder aprender cada día más de ti, Señor, y conocerte. Gracias, bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo y espero que les haya servido esta enseñanza acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego y muy buenas noches.